Comentario a Apocalipsis por el Dr. Evi L. Carballosa. Capítulo 8. Los juicios de las 7 trompetas. Capítulo 8, versículos 2 al 13. Introducción. La segunda serie de juicios profetizada en el Apocalipsis se relaciona con la ruptura del séptimo sello. Este sello consiste de la revelación de las 7 trompetas de juicio. El dramático silencio que tiene lugar cuando el Cordero abre o rompe el séptimo sello presagia la severidad de los juicios que están aún por venir. La rigurosidad de dichos juicios se acrecienta hasta culminar con la consumación de la ira de Dios patentizada mediante el derramamiento de las 7 copas postreras. El fallecido George Bradford Caire, quien fuera profesor de exégesis de las Sagradas Escrituras en la Universidad de Oxford, ha escrito lo siguiente. Él dice: de modo que es cuestionable que en su descripción de los sellos, las trompetas y las copas, Juan deliberadamente presenta un crescendo de juicio divino, puesto que los jinetes destruyen una cuarta parte de la tierra, los trompetistas una tercera y las copas introducen las últimas plagas que traen destrucción total. Dios ha sido paciente con el hombre, le ha hablado constantemente a través de los profetas, la historia, las sagradas escrituras y el mensaje glorioso del Evangelio de la gracia de Dios. El ser humano, sin embargo, ha mostrado su rebeldía e indiferencia y ha rechazado la oferta del Señor que promete perdón y vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo. La intervención judicial de Dios pondrá fin al desafío de los hombres y culminará en la manifestación del reinado glorioso del Mesías. Bosquejo. 1. Los juicios. Capítulo 8, versículos 2 al 6. 1.1. La entrega de las 7 trompetas. Capítulo 8, versículo 2. 1.2. El altar de oro, el incienso y las oraciones de los santos. Capítulo 8, versículos 3 y 4. 1.3. El incensario arrojado a la tierra. Capítulo 8, versículo 5. 1.4. El comienzo de los juicios. Capítulo 8, versículo 6. 2. Las primeras 4 trompetas. Capítulo 8, versículos 7 al 13. 2.1. La primera trompeta. Juicio sobre la vegetación. Capítulo 8, versículo 7. 2.2. La segunda trompeta. Juicio sobre el mar. Capítulo 8, versículos 8 y 9. 2.3. La tercera trompeta. Juicio sobre el agua potable. Capítulo 8, versículos 10 y 11. 2.4. La cuarta trompeta. Juicio sobre el firmamento. Capítulo 8, versículo 12. 2.5. Anuncio de la severidad de los juicios que faltan aún. Capítulo 8, versículo 13. 3. Resumen y conclusión. Notas y comentarios. Capítulo 8, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Después que hubo transcurrido el sobrecogedor silencio de como media hora, Juan vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, Tous Epta, Agelous, Hoi, Enopion, Tou, Teou, Este y Casim. Debe observarse el artículo determinado, los Tous, que identifica a estos ángeles como seres específicamente designados para servir en la presencia de Dios. El ministerio de los ángeles es una de las características más sobresalientes del Apocalipsis, pero además, a través de la Biblia, los ángeles son usados por Dios tanto para defender al pueblo del Señor, Éxodo 23:20 y 23:33:2, como para juzgar a los enemigos de Dios, Génesis 19:1 al 29, Apocalipsis 8:2 hasta el 9:21,
16, 1 al 21. Los ángeles también dirigen la adoración celestial dedicada a Dios, Apocalipsis 5, 11 y 12, y acompañarán al Señor Jesucristo en su segunda venida a la tierra, Mateo 25, 31. Además, los ángeles realizan un ministerio en favor de los creyentes, Hebreos 1, 14. Los 7 ángeles mencionados en el capítulo 8, versículo 2, tienen el privilegio particular de servir en la inmediata presencia de Dios, como lo sugiere la frase que estaban en pie ante Dios, hoy enopion tou teu esteikasin, literalmente los que en la presencia de Dios están de pie. Los mencionados ángeles evidentemente ministran sin interrupción en la presencia de Dios. El reconocido expositor escocés William Barclay dice que ellos eran llamados los ángeles de la presencia. Significa dos cosas. Primero, gozaban de un honor especial en una corte oriental. Solo los cortesanos más favorecidos tenían el derecho de estar siempre en la presencia del rey. Ser un cortesano de la presencia era un alto honor. Segundo, aunque estar en la presencia del rey era un alto honor, aún más significaba la preparación inmediata para ser despachado en servicio. En síntesis, los 7 ángeles presentados en capítulo 8, versículo 2, son seres de alto rango, arcángeles, que están más cerca del trono y que sirven delante de Dios continuamente. Estos ángeles son los que se aprestan a ejecutar los juicios relacionados con la segunda mitad de la tribulación. Y se les dieron 7 trompetas, Kai, Adoteisan, Autois, Epta, Salpiges. Los 7 ángeles de la presencia reciben sendas trompetas cuyo sonido ha de desatar sobre la tierra y sus habitantes juicios sin precedentes. A través de la historia bíblica, la trompeta se ha usado en una variedad de circunstancias y por razones diferentes. La ciudad de Jericó vio derribarse sus murallas tras el toque de trompetas. Josué 6. El acceso al trono de un nuevo rey era celebrado mediante el toque de trompeta. Primera de Reyes 1, 34 y 39. El sonido de la trompeta también podría significar un llamado a la nación de Israel al arrepentimiento delante de Dios. Jeremías 4, 5, Jeremías 6, 1, Ezequiel 33, 3 al 9, Joel 2, 1 y 15. Otro uso de la trompeta era para convocar al pueblo de Israel para la celebración de la fiesta de Jehová. Número 10:10, Levítico 23:24. Las trompetas de Apocalipsis 8 se relacionan con la ira escatológica de Dios. El día de Jehová comienza con los juicios de la tribulación de los días postreros profetizados por Sofonías 1, 14 al 18 y por Joel 2, 1 al 11. Esos juicios tienen que ver con la manera como Dios va a implantar su soberanía en la tierra. Es Dios quien da las trompetas a los 7 ángeles y es quien da la orden para que dichos ángeles comiencen a tocar las trompetas, de modo que los juicios que cada una de ellas acarrea tengan lugar. Los juicios de las trompetas sugieren que el Dios soberano actuará con la fuerza de su poder con miras a implantar su soberanía en su creación, particularmente entre la humanidad rebelde. Capítulo 8, versículos 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.
Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. La expresión otro ángel, Ayos Agelos, sugiere que es uno diferente de los mencionados en el versículo 2. La frase vino entonces y se paró ante el altar. Eiten kai statei epi dou tisias teirio. Podría traducirse, vino y tomó su lugar sobre el altar. El texto no identifica para nada al ángel aquí mencionado, pero sí da a entender que es un agente divino que realiza labores sacerdotales. Algunos expositores creen que el referido ángel es una personificación del Señor Jesucristo. Si bien es cierto que Cristo aparece en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, no es menos cierto que después de la encarnación, el Señor no aparece más como el ángel de Jehová. Es cuestionable que el Señor aparezca en el Apocalipsis simplemente como otro ángel. Robert H. Mouse comenta lo siguiente al respecto. Él dice: es improbable que el ángel sea tomado como representante de Cristo en su obra intercesoria como sumo sacerdote. Se introduciría la figura central del Apocalipsis con un título tan indefinido. En 7.2 es otro ángel quien sella a los siervos de Dios contra inminente persecución. Identificar al llamado otro ángel con el Señor Jesucristo es especular con el texto bíblico más allá de lo permitido. Lo más sensato es entender que el pasaje se refiere a un ser angelical a quien se le ha dado autoridad de ejercer funciones sacerdotales. No existe ninguna razón exegética ni teológica que impida que un ángel realice las funciones descritas en el pasaje. El altar, Tou Tisiasteiriou, mencionado aquí, aparece el mismo mencionado en Apocalipsis 6:9, es decir, el altar de oro del incienso, y el mismo que se identifica como el altar de oro. To Tisiasteiriou tu Trison, al final del versículo. Es más probable que aquí se contemple solamente un altar, el altar de oro del incienso, Éxodo 30:1-10, Segundo de Reyes 6:22, Hebreos 9:4. El ángel ocupa su lugar sobre el altar portando un incensario de oro. Recibe además mucho incienso con el propósito de añadirlo a las oraciones de los santos. Dicho incienso debe ser ofrecido concretamente sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Mons observa que el ángel se describe como ofreciendo las oraciones de los santos de manera muy similar como los sacerdotes en el templo de Jerusalén tomaban los carbones ardientes del altar del sacrificio y los transportaban dentro del lugar santo hasta el altar de oro del incienso. Ver Lucas 1:19. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Inadosei tois proseuchats ton agion panton. Esta es una cláusula subfinal en la que se usa la partícula ina, para, y un verbo en el futuro indicativo voz activa. El futuro indicativo sugiere una realidad en la que la acción es lineal o continua. El incienso y las oraciones de todos los santos suben continuamente hasta la misma presencia de Dios. Recuérdese que Dios está sentado en su trono de juicio y está a punto de consumar su ira sobre los moradores de la tierra. Los santos de todas las generaciones elevan sus peticiones al mismo trono de Dios, pidiendo que el plan eterno de Dios llegue a su consumación. El incienso simboliza pues las oraciones de todos los santos, como observa G. B. Cairo. Debe notarse
que estas oraciones no proceden solo de los mártires como en el caso de 6:9, sino de todo el pueblo de Dios. Dios derrama algunas cosas sobre los hombres, ya sea o no que las pidan, ya sea que reconozcan el don o no. Mateo 5:45. Pero Él retiene algunos dones hasta que los hombres oran. En el Antiguo Testamento, el salmista asemeja su oración al incienso que asciende en la presencia de Dios. Salmo 141, 1 y 2. Y ruega al Señor que le libere de sus perseguidores. Asimismo, en Apocalipsis 8, 3 al 5, las oraciones de los santos suben a la presencia de Dios juntas con el humo del incienso, del incensario que está en la mano del ángel. El ángel, a su vez, tomó Eilei Pen, el incensario, y lo llenó Egemisen del fuego del altar y lo lanzó Ebalén hacia la tierra. He aquí un recordatorio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24. También trae a la memoria el juicio de Dios sobre la Jerusalén terrenal. Ezequiel 10:2. El fuego del juicio de Dios caerá sobre la humanidad inicua en respuesta a las oraciones de todos los santos. El fuego divino consumirá y destruirá todo aquello sobre lo cual caerá. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esta frase declara la respuesta divina a las oraciones de los santos. Dios dio a conocer su presencia a Moisés y a la nación de Israel en el monte Sinaí a través de truenos, relámpagos, una espesa nube y el sonido de bocina muy fuerte. Éxodo 19:16. La presencia de Dios en el monte Sinaí hizo exclamar a Moisés: estoy espantado y temblando. Hebreos 12:21. Dios contesta a sus santos dándoles a conocer la realidad de su presencia. Él es el Dios del trueno y no los ídolos vacíos. Las voces ponen de manifiesto que Dios habla y comunica su mensaje. Los relámpagos generalmente preceden a los truenos. La venida de Cristo en gloria será señalizada con un relámpago que cruzará los cielos de este a oeste. Mateo 24, 27 y 30. Y vendrá acompañada de grandes voces. Dios sacudirá los cimientos mismos de la tierra en la forma de un seísmo o terremoto, probablemente para advertir a la humanidad que se acerca el fin. Resumiendo, la apertura del séptimo sello equivale a la manifestación de los juicios contenidos en las 7 trompetas que han sido entregadas a 7 ángeles. Antes de la ejecución de los juicios de las trompetas, Juan contempla a otro ángel que ha tomado su lugar sobre el altar del incienso. Este ángel realiza funciones sacerdotales. Como tal, lleva un incensario de oro lleno de mucho incienso. El incienso simboliza las oraciones de todos los santos o quizá solo acompaña a las oraciones que el pueblo de Dios eleva al soberano, pidiéndole que realice la consumación de su plan y de su justo castigo a los inicuos y rebeldes moradores de la tierra. Dios evidentemente escucha y contesta las oraciones de su pueblo. En un final dramático de la escena, Juan describe que el ángel ha tomado el incensario, lo llena del fuego del altar y lo lanza hacia la tierra. La secuela de esa acción es la aparición de truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El Dios soberano hace sentir su presencia y su poder en medio de su pueblo al que viene a librar de la mano de sus enemigos. Capítulo 8, versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tai hoy epta, ageloi hoy, echontes tas epta, salpigas, eitoimasan, autous, ina, salpisosin.
Después que las oraciones de todos los santos fueron elevadas a la presencia de Dios y después que el Señor soberano indicó a través de señales concretas que había escuchado dichas oraciones, los 7 ángeles alzaron sus instrumentos en preparación para comenzar a tocarlos. El texto sugiere que Juan contempló cómo los 7 ángeles levantaron las trompetas, las acercaron a sus labios y se dispusieron a tocarlas. Las 4 primeras trompetas, al igual que los 4 primeros sellos, guardan una relación estrecha. Sus efectos traen juicios sobre la naturaleza. Capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Los comentaristas del Apocalipsis discuten sobre si los juicios de los sellos, las trompetas y las copas son paralelos o consecutivos. Si bien es cierto que hay acontecimientos en las 3 series de juicios que parecen ser paralelos, existen suficientes diferencias entre las 3 series que ofrecen una base sólida para tomar los juicios de los sellos, las trompetas y las copas como consecutivos y no como paralelos. La totalidad de los juicios está contenida en el rollo sellado con 7 sellos. Los primeros 6 sellos abarcan un periodo de tiempo equivalente a la mitad de la 70ª semana de Daniel. Esos 3 años y medio constituyen lo que Cristo llamó en Mateo 24:8 principio de dolores. El 7º sello consiste de las 7 trompetas de juicio. Esta segunda serie es más severa que todo lo ocurrido con anterioridad. La severidad e intensidad de los juicios llevan un crescendo. La 7ª trompeta es el anuncio de la segunda venida de Cristo en gloria a la tierra, pero al mismo tiempo dicha trompeta equivale a los juicios de las copas o de la consumación de la ira de Dios. Cuando el primero de los 7 ángeles tocó la trompeta, súbitamente hubo granizo y fuego simultáneamente. Estos además fueron mezclados en sangre. Este terrible juicio trae a la memoria lo que Dios hizo en Egipto, Éxodo 9:23 al 26, cuando sacó a su pueblo de la esclavitud faraónica. La combinación de granizo y fuego mezclados en sangre fue lanzada a la tierra. La resultante de dicho juicio se expresa así: y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. A pesar de los efectos terribles de estos juicios, es evidente que la humanidad rebelde hace caso omiso de todo lo que ocurre. De la misma manera que el faraón egipcio, el hombre opta por endurecer su corazón. Robert H. Mouse observa lo siguiente: las plagas de las trompetas son dirigidas contra un mundo empecinado en su hostilidad hacia Dios. A medida que aumenta la intensidad de los juicios, también aumenta la vehemencia con la que el hombre se niega a arrepentirse. Apocalipsis 9, 20 y 21, Apocalipsis 16, 9 y 11 y 21. Pero los juicios de las trompetas no son finales, afectan una porción significativa de la tierra, pero no toda la expresión. La tercera parte se usa 2 veces en los versículos 7 al 12. El propósito no es tanto la retribución como guiar a los hombres al arrepentimiento, como el atalaya y su trompeta en Ezequiel 33. Estos advierten a la humanidad del peligro inminente. Los juicios de Dios sobre Egipto, que culminaron en la liberación de la descendencia de Abraham de aquella nación, fueron actos literales de Dios. Ninguno de ellos fue simbólico. Del mismo modo, los juicios que resultan de los toques de las trompetas en Apocalipsis 8:7 al 11:19
serán hechos literales. El Dios soberano intervendrá con poder, justicia y santidad, con miras a derrotar a todos sus enemigos y establecer su reino de paz y justicia en la tierra. Capítulo 8, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El sonido de la primera trompeta produjo la destrucción de la tercera parte de la vegetación de la tierra. La vegetación es importante, entre otras cosas, para la producción de oxígeno, algo sin lo cual es imposible sostener la vida física. La vegetación es importante también para mantener el equilibrio de la temperatura, de modo que la primera trompeta produce juicios que afectan aspectos vitales para el hombre. La segunda trompeta también evoca el juicio de Egipto en los días de Moisés, Éxodo 7, 20 y 21. En esta primera plaga egipcia, Dios hirió a la fuente de la vida para los habitantes de aquella nación. Los egipcios creían que el Nilo era el dador de la vida, porque en la llanura que se extiende a ambos lados de sus márgenes se cosechaban los granos que alimentaban a la nación. Para los egipcios el Nilo era un dios. En los tiempos escatológicos Dios herirá el mar, una de las fuentes de sustento más importantes para el hombre. Dice Juan que algo parecido a una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada, Ebleitei, en el mar. El resultado inmediato de esa acción hace que la tercera parte del mar se convierta en sangre. La vida marina es igualmente afectada, puesto que muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Otra secuela de ese juicio es la destrucción de la tercera parte de las naves. Debido a la turbulencia causada al convertirse la tercera parte del mar en sangre, obsérvese que, como es el caso de la primera trompeta, el área afectada es la tercera parte del mar, de los peces y de las naves. Juan se refiere a cosas concretas que son juzgadas por Dios. Hay quienes han intentado alegorizar el significado de los juicios aquí descritos, pero el resultado ha sido interpretaciones superficiales y sin control exegético ni hermenéutico. Lo más sensato, como se ha reiterado a través de este estudio, es mantener una hermenéutica congruente basada en el texto bíblico y que sigue el método histórico, gramatical, cultural y contextual de cada pasaje. Generalmente, cuando hay algo que no debe tomarse en sentido estrictamente literal, el autor del Apocalipsis lo hace saber. Por ejemplo, en 8:8 dice que como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Juan quiere que el lector entienda que lo que fue precipitado en el mar no fue una montaña, sino algo semejante a una montaña, tal vez en volumen. Capítulo 8, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El tercer objeto de juicio divino es las fuentes de aguas frescas, ríos, manantiales, pantanos, lagos, es decir, las aguas que el hombre utiliza tanto para sus necesidades personales como para sus regadíos, son afectadas parcialmente. El instrumento divino usado es una estrella ardiendo como una gran antorcha. Hay quienes sugieren la posibilidad de que la gran estrella se refiera a un ángel. Una vez más, no parece ser necesario alegorizar el texto.
Por el contrario, una interpretación normal le da un mejor sentido. Si bien es cierto que en algunos casos el sustantivo estrella se usa en el Apocalipsis con referencia a seres angelicales, ver Apocalipsis 1:20, 9:1 y 12:4. En cada uno de esos casos el contexto pone de manifiesto lo correcto de dicha interpretación. La estrella aludida en el pasaje lleva por nombre a ajenjo y tiene la propiedad de dar al agua un sabor amargo. Como resultado de la contaminación de las aguas, muchos hombres, oyoitón, antropón, es decir, un número considerable de seres humanos, sufre los dolores de la muerte física. Con respecto al ajenjo, William Barclay dice: ajenjo es un nombre general para la clase de plantas conocida como artemisia, cuyas características es el sabor amargo. No son realmente venenosas en el sentido de ser mortales, aunque son nocivas, pero los israelitas detestaban su amargor. El ajenjo era el fruto de la idolatría. Deuteronomio 29, 17 y 18. Dios advirtió a su pueblo a través de Jeremías que les daría a comer ajenjo y aguas de hiel para beber. Jeremías 9, 14 y 15, Jeremías 23, 15. El ajenjo siempre presentó la amargura del juicio de Dios para el desobediente. El ajenjo en el Antiguo Testamento era una planta literal que producía un sabor literalmente amargo en el agua. En Éxodo 15, 23 y 24, Dios hizo que las aguas amargas de Mara se transformaran en aguas dulces que el pueblo pudo beber. En los postreros días, la mano poderosa de Dios hará que sea al inverso. A través de la estrella llamada Ajenjo, Dios convertirá las aguas dulces en amargas como parte de su juicio sobre la humanidad incrédula y desafiante. Capítulo 8, versículos 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Los juicios relacionados con la cuarta trompeta afectan a la tercera parte del firmamento, particularmente la que tiene que ver de manera directa con la vida del hombre en la tierra. La 10ª plaga de Egipto afectó al sol. Éxodo 10, 21 al 23. Los egipcios adoraban al sol, entre otros dioses. El Dios soberano demostró que los dioses de Egipto no tenían poder en sí mismos. El Dios omnipotente juzgó al Nilo, al faraón, la rana, al escarabajo, al sol y a la luna, todos ellos adoradores por los egipcios y reconocidos como sus dioses. En medio de la tribulación escatológica, Dios herirá parcialmente los cuerpos astrales, de manera que no habrá luz durante la tercera parte del día. La falta de luz solar afectará a la tierra y a sus habitantes, y también la luna, que refleja la luz del sol. La falta de energía en la luna también afectará a las mareas. Todo eso causará serios inconvenientes en la vida cotidiana de los seres humanos que vivan en la tierra. El versículo 13 expresa una firme advertencia a los seres humanos respecto a las dificultades que aún les sobrevendrán. Juan dice que oyó a un ángel volar por en medio del cielo. Los mejores manuscritos dicen un águila en lugar de un ángel. De cualquier manera, lo importante en este caso es el contenido del mensaje comunicado. Ya sea un águila o un ángel, el mensaje es una seria advertencia con el fin
de prevenir a los seres humanos respecto a los juicios que vendrán cuando las tres restantes trompetas emitan su penetrante sonido. J. Massinver de Ford, quien enseña Nuevo Testamento en la Universidad de Notre Dame en Indiana, dice: en el versículo 13, el vidente relata su visión de un águila solitaria o un buitre proyectada contra el cielo, ya sea en el meridiano o el cenit, donde está el sol a mediodía. Ver Apocalipsis 14:6 y Apocalipsis 19:17. El curso del águila puede verse por todos. El grito del águila es una triple repetición de ay, dando a entender las tres últimas plagas que serán anunciadas por las trompetas. Debe tenerse presente el chirrido penetrante de un águila. Los tres restantes ayes, a diferencia de aquellos proclamados por las cuatro primeras trompetas, que parecen golpear directamente la naturaleza inanimada, van dirigidas a la humanidad, los que moran en la tierra. La observación de Ford es de suma importancia. Los juicios de las primeras cuatro trompetas afectan principalmente a la naturaleza, aunque como resultado del juicio de la tercera trompeta mueren muchos hombres. Las tres últimas trompetas, sin embargo, desencadenarán juicios dirigidos concretamente a aquellos designados como los que moran en la tierra. La frase los que moran en la tierra, tous katoi kontas epi teis geis, se usa repetidas veces a través del Apocalipsis. Ver Apocalipsis 3:10, 6:10, 8:13, 11:10 y 12:12, 14:6. Es evidente que Juan desea distinguir a un sector de la humanidad que se caracteriza por su apego al sistema mundial gobernado y promovido por Satanás. Son personas que carecen de interés alguno por las cosas espirituales y se niegan a someterse a la voluntad de Dios. Lo que Juan quiere decir es que, a diferencia de los cristianos cuya ciudadanía está en el cielo, Filipenses 3:20, y quienes han reconocido que aquí no tienen ciudad permanente, sino que son extranjeros en un peregrinaje a través de la tierra, Hebreos 11:13 y Hebreos 13:14, sus oponentes están en casa en el presente orden mundial, hombres de visión terrenal, confiados en la seguridad terrenal, incapaces de mirar más allá de las cosas que se ven y que son temporales. Por consiguiente, cuando Juan habla tocante a hacer temblar la tierra, está pensando no tanto de la disolución del universo físico como de esa tierra que es el hogar espiritual de hombres terrenales. Los moradores de la tierra son personas sin interés hacia el reino del Mesías, no tienen la más mínima intención de someterse a la voluntad de Dios. Su mente, emociones, esfuerzo y meta final están centrados en la tierra. No desean que Cristo venga con poder y gloria, desean llevar la vida de espaldas a Dios independientemente del soberano del universo. Su apego es a una tierra donde el hombre reine sin tener que dar cuentas a Dios. Resumen y conclusión. El capítulo 8 del Apocalipsis pone de manifiesto la apertura del séptimo sello. El séptimo sello revela el resto del contenido de los juicios contenidos en el rollo que el Cordero ha tomado de la mano derecha del que está sentado en el trono. El séptimo sello consiste de 7 trompetas de juicio. Con ellas da comienzo la segunda mitad de la 70ª semana de la profecía de Daniel 9:27. Las primeras 4 trompetas desatan juicios que afectan a la tercera parte de los árboles, la hierba verde, el mar, los peces, las naves, las aguas potables, el sol, la luna y las estrellas.
Antes de los toques de las trompetas, las oraciones de los santos son elevadas al mismo trono de Dios. Los santos oran pidiendo a Dios que intervenga judicialmente y que ponga fin a los desmanes de los hombres. Dios contesta las oraciones de su pueblo y hace sentir su presencia mediante truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los seres humanos han sido advertidos a lo largo de los siglos respecto a la intervención divina, pero muchos no han querido prestar atención a la advertencia. Dios ha hablado y sigue hablando a los hombres hoy día. Lo hace primordialmente a través del mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ya sea judío o gentil, incluso a través de los juicios de la gran tribulación. La gracia de Dios sigue activa y operante. La promesa de Cristo de dar vida eterna a todo aquel que cree en Él, Juan 6:47, estará vigente en medio del colapso que la civilización humana sufrirá en los postreros días.